Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a iniciar un nuevo libro que se llama El rey Arturo en el trono de Logrés. El texto de la novela es de Ana de Haro, el compendio de Sergio Parra, ilustraciones Diego Olmos, de la cubierta, Juan Venegas, dorso e interior, Verónica Navarro, símbolos, y Fernando J. Sánchez, mapas. Es de la colección, son libros coleccionables de RBA. Entonces el libro se llama El rey Arturo en el trono de Logrés. Y vamos a iniciar el capítulo 1, que se llama Las llamas de la guerra. La tierra ardía. Los campos de cultivo que antaño habían rodeado la villa de Nablais en el reino de Camelers, ahora humeaban, consumidos por las llamas. Una caravana avanzaba, forzando el ritmo en dirección a las murallas de la ciudad, recorriendo caminos de tierra que, después de los incendios, se confundían con los campos devastados. Los soldados de a pie que custodiaban los carromatos cargados de víveres caminaban tan rápido como les permitía el peso de sus arreos de combate. Iban encogidos y tensos, rodeados por jinetes que marchaban a toda prisa. Miraban a su alrededor como si temieran que el cielo fuera a caer sobre sus cabezas de un momento a otro, o que fuera a abrirse la tierra para tragárselos. Oculta en la densa arboleda, los observaba una multitudinaria hueste, aspirando ya el aroma de la próxima contienda. El rostro rubicubundo de su castillo se hallaba escondido bajo un casco de hierro y cobre que cubría su faz y la protegía hasta la barbilla, dejando a la vista tan solo sus ojos azules y su barba del color del fuego. Tras él, los guerreros apretaban las empuñaduras de sus armas, tomaban aliento. Cuando el jefe alzó su espada de empuñadura de hueso, señaló con ella la caravana y sonrió. Sus hombres, los invasores sajones, eran el fuego del infierno. Había navegado sobre las aguas, recorriendo millas y millas, en busca de las riquezas de aquellas tierras, como sus padres y abuelos antes que ellos, que habían tomado a hierro y sangre, pues tal era el derecho de los fuertes desde que el mundo era mundo, y se habían adentrado tierra adentro, más que nunca dejando una estela de fuego a su paso, para chocar finalmente contra los muros de aquel burgo al que llamaban Daneblaise. Castigados pero resistentes,
Sus gruesos baluartes de piedra resistían sus embates. Despreciaban a aquel pueblo que se llamaba a sí mismo anglo. Había sido una raza de conquistadores que había hecho suya la tierra y sometido a sus moradores originales, pero aquello quedaba ya en el tiempo de las leyendas. Su triunfo los había vuelto débiles, cobardes. Habían acabado sucumbiendo a la molicie después de años de ocultarse tras sus altos muros de piedra. Aún así, se lamentaban los atacantes. No podían tomar Dan Blaise. Ansiaban las riquezas que sin duda protegían las murallas, pero no dejaban de perder compañeros y sus filas se debilitaban. Habría más burgos, más aldeas, pero resultó que justo cuando se preparaban para ir en busca de pastos más verdes, se les aparecía aquella procesión de carromatos tan cargados que la tierra se hundía a su paso, un trofeo al alcance de sus manos, como un perfecto regalo de despedida. Bajando la espada, el caudillo dio la orden de cargar a través del bosque. El vendaval de gritos de guerra y estocadas sajonas se abalanzó sobre la comitiva cuando se hallaba ya a la vista de la villa. Los soldados de la escolta aferraron sus armas, mientras los bueyes mugían y los caballos se encabritaban. El temido infierno se alzaba contra ellos con un estruendo ensordecedor. El caudillo encabezó la embestida, se arrojó sobre los caballeros que custodiaban la cabeza de la caravana, degollando a su jefe antes de que tuviera tiempo de desenvainar. Atravesó el pecho de uno, desgarró el flanco de otro, derribándolo y empapando de sangre las blancas crines de su caballo. Los guerreros sajones acorralaron los carromatos como un enjambre de abejas furiosas y hambrientas. Algunos de los defensores más valerosos trataron de plantearles cara. Los más ingenuos intentaron huir, si bien no llegaron muy lejos, ensartados por el acero de espadas y lanzas. El caudillo sajón, que iba a pie como todos los suyos, se encaró con un jinete de tremolante penacho. Este intentó golpearlo desde lo alto, pero él se zafó del golpe y le sujetó el brazo. Entonces, levantando la hoja de su espada desde abajo, se la clavó a través de la junta de la armadura, que quedó teñida de rojo. El caballero aulló y cayó al suelo, donde lo remató el otro. En un suspiro, el sajón montó en el caballo y dio un bramido de victoria que pronto halló eco entre los suyos. Entonces fue cuando los vio. Venían a todo galope desde la villa, con los filos alzados y el cabalgar furioso. Eran los mismos que habían repelido sus ataques y asateado a sus hombres desde las murallas. Un centenar de caballeros, al frente de las cuales azuzaba su montura un joven guerrero de noble y colérico gesto, el jefe de los defensores. Sobre su cabeza enarbolada, una espada cuya hoja reflejaba los rayos del astro rey como ninguna otra. El caudillo sajón azuzó la montura para ir a encararse con los recién llegados, pero entonces su hueste se vio rodeada y presionada contra los carros. Cruzó aceros con un caballero, atravesó un brazo y derribó a un jinete de su montura. Intentaba abrirse camino hasta el joven de la espada implacable, quien tumbaba a sus oponentes sin detenerse a rematarlos, más preocupado por proteger
a los infantes que por exterminar a sus adversarios. Cuando por fin llegó hasta él, no tuvo reparo en atacarlo por la espalda. El otro se volvió a tiempo, desvió su estocada y encabritando a su caballo, lo obligó a recular. Después, el joven jefe lo golpeó en el yelmo con tal fuerza que se lo arrancó. El sajón cayó del caballo, dando dolorosamente con sus huesos en el suelo. Ahí quedó aturdido y con el cuello desgarrado. El anglo se olvidó de él y maniobró para acudir a proteger la carrera de los infantes que huían hacia la villa. Dando un rugido, mandó que sus caballeros formaran en torno a los carros para defenderlos. El caudillo de los sajones se taponeaba la herida con una mano. Escupiendo flemas carmesíes, decidió que habían de abandonar. Había perdido a muchos hombres en aquel episodio postrero que al principio había parecido tan fácil de resolver. Su sangre regaba la tierra. Cabelleras rubias brillaban desparramadas en el camino abrasado. A sus órdenes, sus últimos guerreros emprendieron la retirada. Se agruparon a una distancia prudente. Los guerreros aguardando el mandato del caudillo. Este vio que los anglos no los perseguían, sino que su joven jefe mandaba conducir los carros al castillo para salvar los suministros. Entonces llamó a todos los arqueros que quedaban en derredor y mandó que cargaran las flechas de punta embreada que disparaban a los campos. A su señal prendieron las puntas, tensaron los arcos y alzaron los proyectiles. Quizá él no obtendría su botín, pero los anglos tampoco. «Disparad», gritó en su gutural idioma. Los defensores de Tamblais no pudieron hacer nada para impedirlo. Al poco la caravana ardía. Los carromatos se transformaron en llameantes despojos. El caudillo sajón, desde la lejanía, contempló cómo el joven jefe anglo y los suyos trataban sin éxito de rescatar lo que fuera posible. Expulsó una masa sanguinolenta de su garganta a modo de maldición y luego se volvió para huir a través del bosque con los suyos. Iba bañado del cuello a los pies con su propia sangre, pero en su ánimo no había un sentimiento de derrota. Aquel joven jefe de los anglos, aunque temible, era la muestra clara de la mayor flaqueza de su gente, la clemencia. Eso que ellos tenían como virtud, tarde o temprano sería su perdición. En el castillo de la Roca Bruna, en el remoto norte, la reina Morgause, esposa del rey Lot y hermanastra de Arturo, esperaba junto al salón del consejo. Los años y años de ejercicio del poder en la sombra habían fortalecido su paciencia y afinado la astucia que le había regalado la naturaleza. Su pensamiento tejía y destejía posibilidades y buscaba soluciones a problemas que aún no habían llamado a las puertas, pero que se disponían ya a irrumpir en el presente con el puño alzado. Así había funcionado siempre su cabeza y no dejaría de hacerlo hasta que, por uno u otro motivo, se apagase su conciencia. Los portones de madera se abrieron con un crujido del salón. Emergió su esposo, el rey de Lutián, seguido de su senescal y consejeros. «Estamos dispuestos, pues»,
Ya sabéis cuál es vuestro cometido, dijo el monarca, y despidió con un gesto de la cabeza a sus allegados. El rey Lot lo siguió con la mirada mientras se marchaban hasta descubrir con helada indiferencia a su esposa junto a la ventana, marmórea, tan bella y regia como siempre. Sin decirle palabra o gesto alguno, echó a andar en dirección a sus aposentos. Ella apretó el paso para alcanzarlo y lo siguió. Hubo un tiempo en el que jamás habrías prescindido de mi juicio en días agitados como estos, en que los hombres se ven obligados a reaccionar velozmente, pero corren el peligro de errar en, en sus emprendimientos, dijo Morgaus, pues la roca bruna se había convertido en un hervidero de sirvientes y caballeros, sumergidos en los preparativos del viaje que se avecinaba. Su esposo contestó sin mirarla, y ella pudo percibir en sus palabras la ira contenida. Días más felices, sin duda, en los cuales tus intereses particulares aún no se oponían a los míos. Su voz era glacial, como las olas que golpeaban el acantilado sobre el que se alzaba la fría fortaleza. Dios, días en los que todavía no me habías traicionado. A sus ojos, un solo hombre era culpable de la desconfianza que se había alzado entre los esposos, como un muro impenetrable. Arturo Pendragón, el rey aún no coronado del próspero y poderoso Logrés, hermano de Morgausa por parte de la madre. Lot era el cabecilla de los 11 reyes que se habían alzado en armas contra Arturo, cuando éste extrajo la espada de la piedra, seguros de que tras el supuesto milagro se ocultaba algún ardid de Merlín. Sin duda, el nigromante ambicionaba hacerse con el poder de Logrés a través de un falso rey, un títere a sus órdenes. El rey de Lutián, por mor de su matrimonio con Morgaus y tras la muerte sin herederos de Utherpendragón, tenía su reclamación del trono por la más justa y legítima que pudiera darse. Sin embargo, con la llegada de Arturo, todo se había torcido. Enviado por el mismo, enviada por él mismo, Morgaus había intentado desenmascarar al falsario que se decía su hermanastro. Sin embargo, muy al contrario, conocer al joven tuvo el resultado de convencerla de su valía. Si bien no podía asegurar ni desmentir que fuera o no su hermano, consideraba que su arrojo, su honestidad y su nobleza lo convertirían en un digno sucesor para la corona de Logrés. Lot había estallado de furia. Desde entonces, el curtido soberano libraba sus batallas sin su esposa. Defiendo solo el honor y el futuro de nuestra familia, repuso ella, y con una nota de dolor en la voz añadió, si no lo ves, estás más ciego de lo que pensaba. Él se detuvo, como si ella le hubiera golpeado. Se le encaró, pero antes de que pudiera responder, su esposa dijo, este viaje tuyo es una locura. Abandonas tu hogar cuando los caminos están en manos de los bárbaros. Las murallas de la roca bruna son fuertes, sus almenas gruesas y resistentes. Antes de atreverse a asaltar una plaza
tan poderosa, los sajones atacarán lugares más débiles en campos más fértiles. No, no temo por la roca Bruna. Aquí estaréis a salvo y seguros los dos. Se refería a ella y al pequeño Gaerier, el menor de los 4 vástagos que su esposa le había dado. Sus hijos mayores, los valerosos Gawain, Agravain y Gerrejet, le habían partido el corazón al enrolarse con los huestes de Arturo en la guerra que, más de las culpas que Lot arrojaba sobre la madre. Gariet era aún un niño pequeño que jugaba con espadas de madera. Angustiada, la reina de Lutián se llevó la mano al vientre. Había tantas cosas que Lot no sabía. No temo por nosotros, sino por ti. Te arriesgas mucho y con poca esperanza. Tú y tus hombres acabaréis degollados y colgados al sol. ¿No entiendes que es esta hora, que en esta hora desventurada no tiene sentido mantener abiertas las antiguas heridas? ¿Cómo puedes estar tan seguro de las grandes familias acudirán a tu llamada después del desastre de Bedigrán? La mirada del rey de Lotián se ensombreció. El estrecho corredor de piedra desembocaba en una amplia sala flanqueada por ventanales que la bañaban de una luz grisácea propia de aquella primavera oscurecida por la guerra. El rey se aproximó a uno de ellos meditabundo. Tras meses de escaramuzas y maquinaciones, las fuerzas de Arturo se habían medido con las de los 11 reyes en una batalla que tuvo lugar en el bosque de Bedigrán, de la que el joven pretendiente había emergido triunfante como futuro rey de Logres. A pesar de su aplastante victoria, había permitido marchar a sus enemigos, y Lot había regresado a la roca Bruna, silenciosa, sin espada y casi sin ejército. Morgause lo había recibido con la esperanza de que se mostrara entonces dispuesto a aceptar a Arturo, pero su soberbia y arrogancia permanecían intactas. El falsario, como él lo llamaba, podía haber vencido por las armas, pero Lot se hallaba lejos de aceptarlo. Entre tanto, habían desembarcado en diversos puntos de la costa una multitud de fuerzas invasoras, venidas de distintos lugares, aprovechando el caos entre los anglos y lo debilitados que estaban por causa de sus rencillas, los llamados sajones, porque los clanes bárbaros del continente eran los más numerosos, pero también había daneses de más al norte y los clanes más salvajes de Eriu. A partir de ese momento, todo lo demás había perdido importancia. El rey dejaba sus ojos vagar por el estuario del Forth a través de la ventana bajo la mirada premiante de su esposa. Morgause le puso la mano sobre el hombro diciendo: en estos momentos, los señores del norte que no se hallan defendiendo sus dominios de las incursiones han puesto lo poco que queda de sus huestes al servicio de Arturo. Nadie se atreve a negar que es el momento de unirse para ser más fuertes. Lot se volvió hacia ella, zafándose de su contacto con un gesto brusco. ¿Unirse a quién? ¿A un aventurero?
Has perdido toda fe en mí, mujer. Su mirada se endurecía. Pero te demostraré que te equivocas. Mis aliados ancestrales no faltarán al concilio. Seré yo quien los una bajo mi mando en Arestuel y cabalgaremos juntos para expulsar del norte a los invasores. Si no confías en mí, hazlo al menos en mi juicio, que jamás te he fallado, insistió su esposa como tantas veces aquellos días, aunque era consciente de que el orgullo le nublaba el entendimiento a su marido. El caos cabalga sus anchas por toda la isla. Es el dominio de los anglos lo que está en peligro. Tú eres indiscutiblemente el caudillo más valeroso y experimentado del norte. Tomó sus manos en un último intento de conmoverlo. Atrás quedaba el tiempo de las intrigas. Morgaus dejó que la verdad desnuda inundara sus palabras. Sin embargo, no dispones de hombres suficientes, ninguno de los 11, no después de Bedirán. Una y otra vez los salvajes regresan y toman por la fuerza aquello que les pertenece. Quizá ha llegado el momento de que otro se enfrente a ellos. Sangre nueva contra viejos enemigos. Que el falsario que tan duramente nos ha combatido se ocupe de proteger el sur, que yo cuidaré de lo mío, fue la respuesta de su esposo. Los aliados de mi linaje recordarán que lo son. Nos uniremos bajo una mano firme y decidida, la única con sangre legítima, y cuando hayamos expulsado a los sajones, tal vez sea el momento de marchar sobre Logres, si está lo suficientemente debilitado. Ella leyó en sus ojos la verdad que sus palabras no revelaban. Lot conocía a sus aliados, temía su miedo y necesidad. Quizá incluso sabía ya que muchos no acudirían a su llamada, pero tenía la esperanza de que entre los más leales y sabios el honor fuera más fuerte que el espanto. Esa esperanza pendía de un fino hilo, aunque era el único al que Lot de Lutián, caudillo de hombres, podía agarrarse. Morgau se supo entonces que nada de lo que ella dijera le haría cambiar de opinión. El rey preferiría arriesgarse una última vez antes que someterse a quien consideraba tan saqueador como los continentales. Permanecerás en la roca Bruna, a salvo con nuestro hijo, y celebrarás mi victoria a mi regreso, dijo él por toda despedida. Sin otro gesto, se dio la vuelta y se encaminó a las escaleras que llevaban a la armería para disponer los últimos detalles. Morgause no esperaba volver a verlo antes de su marcha. Quizá no volvería a verlo nunca, si realmente las cosas se torcían. Y bien sabía ella que las cosas siempre podían torcerse otro poco. Lo vio alejarse sin dolor ni arrepentimiento. Su cabeza elucubraba ya con un único propósito: proteger a su linaje, encontrar el camino más seguro para su familia en aquellos días de zozobra. Dejó que su pensamiento vagara hacia sus hijos ausentes y hacia el propio Arturo, al que auguraba la victoria. Esperaba que en su triunfo hubiera un sitio para todos. Se llevó la mano al vientre, recordando su apasionado encuentro con el joven, tal vez su hermanastro, un encuentro que había salido de un modo muy distinto al esperado.
con un producto que comenzaba a germinar en su cuerpo. Nuevas cosas llegaban con la primavera y era mucho lo que Lot ignoraba. Tras las murallas de piedra de Neblais, la ciudadela fortificada contenía el aliento en un silencio tenso. Desde la balconada de la estancia que habían dispuesto para él, Arturo Pendragón contemplaba el amanecer. La brisa traspasaba su fina camisola de lino y lo hacía estremecerse. Pensaba que había algo desconcertante, imprevisible, en aquellos guerreros a los que llamaban sajones. A pesar de sus muchos orígenes, eran enemigos distintos de todos cuantos Arturo había conocido. Comprendía ahora por qué su padre, el rey Utherpendragón, y todos los anglos que lo habían precedido habían hallado tantas dificultades a la hora de contenerlos. Guiados por una ingenua cantidad de jefes y cabecillas que se llamaban a sí mismos reyes, a menudo actuaban sin orden ni concierto, como obedeciendo al impulso, pero otras veces con noble artificio, siempre de manera inesperada. Aunque todavía no había sido coronado, Arturo era ya, para los suyos, el monarca y soberano de Logrés, y sobre sus hombros pesaba la responsabilidad de hacerles frente por el bien de su reino y de todos los demás. Y sin embargo, en la oscuridad de la noche, cuando el sueño lo abandonaba, se sentía pequeño e incapaz de parar en los pies aquel monstruo de múltiples cabezas. Logrés, cuánto ansiaba regresar. Ese había sido su único deseo tras la victoria en Belgrano, establecerse en el reino que le correspondía por derecho de nacimiento, emprender el gobierno de sus tierras y sus gentes. Arturo sentía que, desde que obtuviera a Excalibur, su vida había sido un continuo ir y venir por los dominios de otros señores, entre escaramuzas y batallas. Se sentía en la antesala de aquello que sería su glorioso tiempo y necesitaba atravesar de una vez esa puerta. Cuando creía que había logrado su gran victoria, las noticias del desembarco de los sajones le arrebataron el gozo de la celebración. Tuvo que permitir que el ejército vencedor en Bedrigrán se disgregara para que cada cual regresara a defender su territorio, pues el enemigo arreciaba por todas partes. Así lo habían hecho los reyes de Amans y Surluce, al igual que Sir Hervis de Rebel y otros duques y condes del norte de Gales, de Cornealis. Incluso sus aliados más caros se veían obligados a hacer lo mismo. Él, por su parte, envió a sus más fieles, Sir Ulfus de los Páramos Negros y Sir Bastias de Tintagel, a la defensa de Logrés, mientras él asistía a su más valioso aliado, el primer reino que se había puesto de su lado, el de Camelers, que sufría gravemente bajo el hierro y las llamas de los salvajes. El rey Leodegrance regresó enseguida con todas sus huestes a defender su villa más principal, la bella Carojáis. Arturo había acudido a romper el asedio de Daneblais,
se apartó de la balconada y sus ojos se posaron en la misiva que había recibido aquella noche de manos de un jadeante emisario. El sello ya roto mostraba un fiero leopardo de afiladas uñas y lengua retorcida, el escudo de armas de Leodegrance. Los primeros rayos del sol se adentraron en la estancia, posándose suavemente sobre Excalibur, que siempre al alcance de su mano descansaba en su vaina. Arturo suspiró. Ese era el peso de la corona que aún no ceñía. Se dijo, esa era su carga, la elección entre el deseo y el deber. El joven rey de Logré sospechaba que ese dilema lo acompañaría siempre. Merlín aguardaba junto a las puertas que daban paso al gran salón del castillo de Daneblais, cuando Arturo apareció, ajustándose el sayuelo. El joven pretendiente se alegró al verlo. Se había acostumbrado a no esperar al último de los druidas, que iba y venía a su antojo, pero ante su presencia siempre notaba un tremendo alivio, como si las cargas que descansaban sobre sus hombros se hicieran menos pesadas. Te están esperando, dijo el mago con aire grave. He de advertirte que encontrarás a ellos grandes deseos de emprender la vuelta a casa, y es mi parecer que la razón les asiste. Arturo asintió con el ceño fruncido. Sé que no puedo forzarlos a permanecer a mi lado, pero si he de ser honesto, tampoco me conviene dejarlos marchar. Brazos como los de Van y Bojores son la diferencia entre la victoria y la derrota. Sin duda, solo te pido que recuerdes que ya han cumplido la promesa que te hicieron. Arturo no respondió. Los dos monarcas de Bretaña la Menor, los hermanos Van de Benoic y Bojores de Gaunes, habían sido decisivos en su campaña contra los 11 reyes. Arturo empujó los portalones de madera que se abrieron con un quejido lastimero. Los reyes bretones se hallaban departiendo en grave conferencia con Kay, hermanastro del pretendiente. Señores, gracias por vuestra paciencia, saludó Arturo. ¿Hay noticias?, preguntó el rubicundo y corpulento Kay. Logrés resiste. Sir Ulfius y Sir Brastian así lo comunican, respondió Arturo. Me complace asimismo deciros que Carduel está segura gracias a mis sobrinos. Don de Carduel me ha hecho llegar el relato de sus hazañas. Por su parte, nuestro padre se halla camino de Gleisgarbur. Se refería a Sir Héctor de Avilion, que lo había criado como a un hijo, siguiendo las órdenes de Utherpendragón. Puso la atención en la mesa, donde se veía un trazado de la isla compuesto con los ajaos mapas que los acompañaban desde su primera batalla. ¿Quiénes son estos sajones? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se llaman sus jefes? Cada emisario cuenta una historia distinta, cada cual más terrible, respondió su hermano. Salvajes ejércitos que pasan a cuchillo a hombres, mujeres y niños, que arrasan las villas
y saquean sus provisiones y riquezas para luego abandonarlas. No les mueve el ansia de conquista, sino de hacerse con aquello de lo que carecen, que arrebatan a quien, a su juicio, no sabe defenderlo. Pero también los hay que han sido expulsados de las tierras donde moraban y se instalarán allá donde vean que pueden hacerse fuertes. Intervino Merlín. Así sucedió en tiempos de Vortigers, el usurpador, quien les concedió territorios para que lo ayudaran contra el reino legítimo. Pendragón, tu tío, acabó dirigiéndose a Arturo. Este asintió y entonces dijo: ¿sería posible meter a los más influyentes de sus cabecillas en razón? Los sajones también tienen sus reglas, que hay que conocer para entenderlos, explicó el druida. La primera lección es que sus códigos de honor son muy distintos a los de los señores anglos. Enfrentarse a ellos es como pisotear un panal del que brotan con estruendosos zumbidos millares de abejas furiosas. Derrota a uno de sus reyes y otros 3 surgirán en su lugar. Las certezas que te han guiado en anteriores victorias no sirven ahora, Arturo. El pretendiente pensó en silencio taciturno. Luego habló más para sí que para los demás. ¿Qué les impedirá regresar una y otra vez si permitimos que hagan de nuestra casa su campo de juego? ¿Qué queda de nosotros tras su paso? Dijo que traeré la paz a esta isla, pero solo soy capaz de dar a quien me sigue guerra y más guerra. Van de Benoit dirigió la mirada hacia él con su proverbial gesto juicioso. Las invasiones de otros pueblos son el resultado de una correlación de fuerzas que antecede a todos los que estamos en esta sala. No te des más aires de los que te conceden tus apasionados seguidores. El mundo existía antes de que nacieras. Todos rieron más relajados. Entonces, no queriendo demorar más la cuestión más espinosa, Arturo se volvió hacia los bretones. Sé que queréis hablarme. Os escucho, nobles reyes. Amigo Arturo, ya imaginas nuestros deseos. Intervino Van. Vinimos para ayudarte a vencer a los 11 reyes y hemos cumplido con nuestra promesa. Ya llevamos demasiado tiempo lejos de nuestros reinos. Los motivos que han causado esta invasión también amenazan nuestro hogar, pues el único motivo por el que Claudás de Gaula se contiene de atacarnos es la debilidad en que lo dejó tu padre. Si ahora te ve ocupado y a nosotros ausentes, es fácil que le parezca una buena oportunidad para apoderarse de Bretaña la Menor, como pretende, como pretende hace tanto tiempo. Es hora de que volvamos a casa. Vencimos a los 11 reyes gracias a vuestra ayuda, contestó Arturo agradecido, pero aún no soy el rey coronado de Logrés, ni lo seré hasta acabar con la amenaza sajona. Os suplico que me ayudéis. Vuestra experiencia y vuestras habilidades son inestimables para mí. Hemos cumplido con nuestra parte, repuso el impetuoso Pojores, siempre menos ceremonial que su hermano. Juramos vencer a los rebeldes y todos están de vuelta en sus tierras, lamiéndose las heridas. Arriesgamos nuestro hogar, nuestras familias, nuestro legado si permanecemos aquí. Van
intercambió una mirada serena con su hermano, calmándolo. El otro detuvo su brusquedad. Luego el de Benoy se volvió hacia Arturo. Siempre hay una nueva amenaza. Siempre hay un nuevo enemigo acechando a las puertas, contestó el rey Van. El sino de un rey no es hallar descanso. Asintió el pretendiente, aceptando el acierto del bretón, pero se sentía impelido a seguir intentando convencerlo. Merlín contemplaba la conversación visiblemente incómodo, pues conocía bien y apreciaba a las dos partes, y hubiera preferido que su pupilo no hubiera sido tan testarudo. Bretaña, la menor, permanece a salvo, adujo Arturo. Ningún cuervo aciago ni veloz emisario ha surcado las aguas. Vuestros temores son infundados. En cambio, aquí la tierra arde. Pensad en lo que os digo. Esta suerte de enemigo no es como los demás, sino que devora cuando hay a su paso. Si no conseguimos frenarlo, sus fuegos se extenderán por doquier, arrasando y devastando siempre más allá. La protección mutua por afinidad era la razón de la alianza que tenían con mi padre, y es la razón que sustenta la nuestra. Brindémosle aquí tal derrota que no sean capaces de volver a levantarse. Van quedó callado reflexionando. Bojores mantenía la mirada severa, no muy conforme. ¿Qué hay de los 11 reyes?, preguntó Van. Como nosotros, se esfuerzan por proteger a los suyos, informó Merlín, pero están diezmados y dispersos, atrincherados en sus hogares, sin la fuerza necesaria para enfrentarse a este enemigo. Mucho me temo que la victoria en Bedirán, por provincial que fuera para el trono de Logres, ha contribuido a menoscabar la defensa de la isla. De este modo, disgregados y contra bandas aisladas, caudillo contra caudillo, batalla a batalla, no conseguiremos más que anegar los campos de sangre, añadió Arturo. Ningún logro será duradero. Nunca volveremos a ser fuertes y ellos no dejarán de ser una amenaza. Hemos de evitar caer en ese agujero. Ante la desesperación de Bojores, el rey Van pareció empezar a considerar seriamente los argumentos de Arturo. ¿Qué sugieres hacer, pues?, preguntó. El pretendiente se llenó de energía renovada, hablando con entusiasmo. Nuestra primera reacción ha sido la natural: proteger nuestros hogares. Debemos fortalecer la defensa de los reinos, guarnicionando las villas, por supuesto, pero también hemos de enfrentarlos como un solo ejército, golpearlos tan fuertes que los echemos al mar y no les sea posible volver a atacarnos, ni a nosotros ni a nuestros aliados. Extrajo de su sayuelo la misiva marcada con el sello de Leopardo, Leodegrance, de Cameler. Escribe pidiendo ayuda. Los fuegos sajones se hallan cada día más próximos a Carojáis. Los salvajes se arremolinan en torno a la bella ciudad como aves de rapiña. Teme un ataque inminente de una gran concentración de fuerzas, atraídas por su opulencia. Hemos de impedir que caiga Cameler. Ni un solo reino ha de perderse, y menos uno tan influyente. Pero, sobre todo, nos interesa enfrentarnos a ellos cuando están juntos para aplastarlos de un solo golpe, como un martillo sobrehumano. Carojáis es una fortaleza muy poderosa y bien defendida, con un señor influyente y muchos aliados. Es cierto que estos sajones
se han vuelto temerarios, admitió el rey Bojores preocupado. Lo es, pues nadie les ha hecho frente con la fuerza de vida. Os lo ruego, amigos míos, acompañadme una vez más en la batalla y yo sabré estar a la altura cuanto de mí lo requeráis. El rey Ban suspiró. Su hermano Bojores asentía a su lado con el ceño fruncido, pues por poco que le agradara, no podía negar lo atinado de aquellas razones. Bien podía retrasar su regreso otro poco para subir apenas algo más al norte y lograr un bien aún mayor, quizá definitivo. Largo tiempo hemos cabalgado juntos a Leodogrance. Iremos a Carojáis, dijo el de Benoit. Ahí haremos frente a los sajones y después determinaremos qué ha de ser de nuestro rumbo. Llegado ese momento, mi ruego es, buen amigo, que respetes tú nuestra decisión, como nosotros respetamos ahora tus motivos. Así lo haré, respondió vehemente Arturo bajo la atenta mirada de Merlín. El mago se sorprendía de que al final su pupilo hubiera sido capaz de mantener a los bretones a su lado. Se unieron en un fraternal abrazo, después del cual celebraron el acuerdo alzando las copas. El mago se daba cuenta de que aún así Arturo no estaba del todo satisfecho, sino más bien reflexivo. En sus adentros, Arturo se sentía exhausto. Cada paso era una tremenda lucha, un logro. Había convencido a sus aliados de que siguieran sintiéndolo, pero eso era solo el comienzo de un emprendimiento mucho más arduo. Parecía que su futuro no llegaba, que siempre había de decidirse en otro lugar aún más tarde. Ahora sería en una bella ciudad que estaba en el corazón de los territorios anglos, una orgullosa capital que albergaba tesoros valiosos, tesoros que sin duda no podía dejar en manos de los sajones, como la hermosa Ginebra. El aire, empoñosado por el frenesí y el terror, iba llegando poco a poco a Carojáis, donde flotaba en el ambiente una sensación de urgencia. La ciudad contenía la respiración y, rodeada por una tensa cuerda a punto de romperse, esperaba el momento de su ruptura, cuando las murallas se derrumbarían, dejando indefensos a sus habitantes. La hueste de Arturo y los reyes bretones atravesó sus murallas. Atrás quedaban las columnas de humo y los campos calcinados que los habían acompañado durante todo el camino. La villa, afligida por conflictos continuados, no había tenido tiempo de recuperar su antiguo esplendor desde el asedio de Rience de Norgales, aunque su riqueza se vislumbraba en su arquitectura resquebrajada y en la majestad de sus gentes acostumbradas a resistir. Los trabajos de reconstrucción se habían centrado sobre todo en las defensas. Las tropas recién llegadas aguardaron a las afueras de la fortaleza, en los descampados que la rodeaban, mientras sus comandantes cruzaban los portones abiertos para recibirlos y flanqueados por dos anchos torres de cubo. El movimiento agitaba los muros por todo el perímetro. La fortaleza se preparaba para el asalto. En el interior del patio de armas, rebosante de tropas que acarreaban proyectiles al adarve y los matacanes, los recibió el maduro y vigoroso rey Leodegrance,
con su porte magnífico. Los camaradas de armas se saludaron calurosamente. Luego, mientras los sirvientes se llevaban los caballos, los viajeros refirieron las señales de la presencia enemiga que habían encontrado en el camino. Leodegrance frunció sus palabras, sus pobladas cejas. Las columnas de humo están muy cerca. Hace días que no tenemos noticias de Poole, ni de Blanchborne, ni de Celegreve. Los sajones se arremolinan en los bosques. Condujo a Arturo y a sus fieles por el interior de la fortaleza, a través de corredores, puertas enrejadas y escaleras de piedra, en los cuales no dejaban de cruzarse con soldados y sirvientes entregados con premura a la preparación de la defensa. El castillo hervía de actividad por todos los rincones. Buen Leodegrance, me complace ver que, a pesar de vuestra prolongada ausencia para combatir a mi lado, el enemigo no encontrará Carojáis con la guardia baja, dijo Arturo. La villa ha tenido tiempo de prepararse antes de mi llegada, contestó el rey, visiblemente satisfecho. En mi ausencia, el reino quedó al mando firme de un lugarteniente, a cuyo guante de seda confiaré mi vida sin dudarlo un instante. Miró a lo alto de manera que dirigió la atención de sus acompañantes hasta el final de unas grandes escaleras de mármol, de vetas rosadas. Ahí se hallaba su hija Ginebra, junto al senescal Cleodalis, experimentado combatiente que había servido a Cameler desde sus días de juventud. Arturo tuvo un instante para admirar la regia compostura de la doncella antes de que ella advirtiera su llegada, y pudo observar que el senescal la escuchaba atentamente y asentía a sus indicaciones. Hasta que no llegaron al pie de las escaleras, ella no se percató de su presencia. Sus ojos claros se posaron gozosos sobre los recién llegados, deteniéndose algo de más en Arturo, que la observaba deslumbrado por el aura de serenísima autoridad que ella desprendía. Ginebra descendió los peldaños con elegancia y abrazó a su padre con la tranquilidad de quien ha vivido muchas despedidas en la víspera de la batalla y ha dado la bienvenida a la noche al abrigo de nuevas victorias. Él la besó en la frente por complacencia. Después la joven se volvió hacia Arturo. A él, como le había sucedido otras veces frente a la doncella, el esplendor de su belleza le atenazó el pecho por un instante, durante el cual sus amargas preocupaciones parecieron deshacerse al viento. «Salve, rey Arturo», dijo Ginebra, con una leve sonrisa en sus labios y una mirada que lo atravesaba y desnudaba por dentro. La última vez que lo había visto era solo el bisoño pretendiente bajo sospecha, pero ahora tenía delante a un verdadero soberano, el rey Arturo de Logres, vencedor de Bedigrán. Su frente mostraba en el ceño las ansias que acarreaba. Su mirada revelaba la madurez de su discernimiento, pero una madurez conseguida con tribulaciones. No tenía ya el rostro de un muchacho, sino que, adornado por una barba incipiente, se había convertido en un hombre, uno a quien valía la pena seguir. Se observaron un instante con mutuo reconocimiento. Él hizo una reverencia. «Espero escuchar el relato de vuestras hazañas», dijo ella. Se volvió entonces hacia los reyes bretones. «Mis señores, vuestro arrojo en la batalla
ha llegado hasta mí a través de la admiración de vuestros compañeros de armas. Habéis asistido al rey Arturo y con vuestra ayuda nos habéis salvado a todos. Me alivia recibiros en mi casa en este momento más delicado. Arturo advirtió que las resistencias de Van y Bojores se derretían como la nieve al sol ante Ginebra. Admiró la astucia de ésta, cuyo sensato juicio y firme voluntad ya conocía. Vos llamáis y nosotros acudimos, mi señora, respondió el rey Van. Nos congratula comprobar que la defensa de la villa se halla ya plenamente dispuesta. Ella recibió el cumplido con una leve inclinación de cabeza. Con un gesto cortés hizo que la siguieran al interior de la torre. Arturo oyó a su espalda la voz de Merlín que susurraba a sus oídos. Nada de lo que hace o dice la dama de Cameler es gratuito, afirmó, apoyando ambas manos en su largo bastón. También ella posee el poder de guiar voluntades, aunque sus batallas no se libren a campo abierto. Sus ojos grises brillaban. Qué afortunado será el que algún día la tenga por compañera. Arturo asintió. Ginebra había nacido para ser reina, como ya era, sin llevar la corona en la corte de Cameler. Había mármol, roca y alabastro bajo su carne rosada y su dulce gesto, y un ingenio de valor incalculable. No obstante, Arturo también veía en sus ojos el frío destello de un pensamiento intrigante. Se sintió súbitamente inflamado. No era un ingenuo. Había conocido el frenesí del cuerpo junto a más de una mujer, pero jamás se dijo de modo encendido. El deseo se había unido en él a la admiración. Se corrigió enseguida al pensar tal cosa, pues no era cierta. Intentó apartar rápidamente de sus mientes la imagen de su hermana Morgause. Se sentía impaciente y reconfortado, a un tiempo por la contraposición de fuerzas que se tendían en delante. Para hacer frente a los sajones necesitaría reunir a todos los reyes, y ahora luchaban desperdigados en la defensa de su territorio. Pero por primera vez en mucho tiempo, los anglos tenían un enemigo común, un oponente tan despiadado e impredecible que no podía meramente empujarse a los dominios del vecino, sino que tenían que ser expulsado, lo cual solo podría hacerse con la ayuda del otro. La promesa no formulada que contenía la sonrisa de Ginebra, resplandeciente al cálido sol de primavera, le recordaba todo aquello que vale la pena defender. Le aguardaba una tarea ardua, era cierto, pero ahora, siguiendo a Ginebra por los corredores de su pequeña corte, estaba deseando acometerla. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el rey Arturo en el trono de Logres. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.